comenzar nuestra clase. Les agradezco muchísimo su puntualidad, igual su presencia en lo que va a ser esta nueva clase respecto a lo que es nuestra materia sobre garantías procesales penales y lo que va a ser el proceso en materia penal. El día de hoy tenemos por objetivo realizar y ver qué va a ser en específico las garantías procesales penales en la primera mitad de la clase y en la segunda ya ver propiamente el inicio del proceso penal con el famoso notis criminis, la querella, la actuación policial de oficio, y a partir de ahí empezar a ver justamente una revisión sobre el contenido de nuestra investigación preliminar. Entonces, tenemos dos grandes objetivos el día de hoy. En la primera, terminar con las garantías procesales penales. He seleccionado, como verán ustedes, algunas. Hemos visto en la anterior clase una especie de listado y desarrollo de lo que va a ser las mismas. Me voy a enfocar en esta primera hora en algunas, obviamente, que me parecen que son fundamentales y donde tenemos algunos precedentes bastante interesantes. En la segunda parte, como verán ustedes, ya iniciamos nuestro análisis sobre la investigación preliminar. Empecemos entonces con lo que va a ser el juez natural. Noten ustedes que tenemos una regulación bastante interesante en la Constitución sobre el juez natural. En realidad, este tipo de garantía había surgido en la Carta Magna. La que ustedes están viendo es la primera garantía que se estableció en la Carta Magna, ya allá por el 1200. Lo interesante es que si ustedes ven la Constitución, nuestra primera Constitución de 1826, no tenía una estructura como la que actualmente conocemos, ¿no? Actualmente una constitución tiene una parte dogmática y una parte orgánica. En la parte dogmática están los principios, valores, derechos y garantías, y en la parte orgánica está la división de los cuatro órganos del poder, la regulación sobre los órganos constitucionales, ¿no? La constitución de 1826 no era así. En la primera parte estaba la parte orgánica y en la última parte tenía 5 artículos de garantías procesales penales. Curiosamente, noten ustedes, en la misma Constitución de 1826, la primera garantía era justamente el juez natural, muy en el sentido de la Carta Magna. Notarán ustedes, se establecía una regulación sobre el juez natural. Sobre el juez natural vamos a encontrar sin duda una sentencia bastante interesante, que es la 400/2023 de la Sala Cuarta. Ustedes la conocen, es la sentencia del caso Manfres Reyes Villa, que por ejemplo te dice que puedes exigir lo que va a ser juez natural en cualquier etapa del proceso. Lo que había ocurrido es que el señor Manfres Reyes Villa tenía procesos de investigación preliminar, en etapa preparatoria, en etapa de oral, en recurso de apelación restringida, en recurso y había un proceso, ya se había dictado el auto supremo y se encontraba en complementación ya. Pero incluso por si acaso la sentencia constitucional dijo de que podía presentarse hasta en ejecución de sentencia, porque no podría admitirse una cosa juzgada en materia penal que viole derechos y garantías constitucionales o reglas sobre el juez natural. Ustedes van a decir, qué interesante, ¿no? Nos está diciendo de que esta primera garantía incluso podría ser en ejecución de sentencias, afectando cosas juzgadas. Ya había establecido eso el Tribunal Constitucional varias veces y llamaba a esa cosa juzgada ficticia, acaba derechos y garantías. ¿No? Note que esa habilitación de la 405/2023 de la Sala Cuarta es bastante interesante porque, por ejemplo, contradeciría, note que hemos mencionado varias veces de que hay muchos errores, una mala regulación, y quién habrá hecho ese reglamento, imagínense, disciplinario, por un aprobado por lo que va a ser un acuerdo de sala plena del Tribunal Supremo, que el día de ayer, imagínense, se ha autoprorrogado doblemente al establecer de que no va a aceptar una ley que es específico, establece de que obviamente han quedado cesantes, pero bueno, ya ellos que no pueden obedecer la ley tampoco nos obedecer sus fallos, entonces, en una situación complicada. Pero en ese reglamento disciplinario, noten que, por ejemplo, le ordenaba o decía a los jueces y tribunales de sentencia que la única excepción, las únicas excepciones que podrían darse en etapa de juicio oral son las extintivas. En una clase anterior yo les decía eso es falso, podría darse una conciliación o una reparación del daño. Allí
establece la extinción de la acción penal. Igual, obviamente, se da, de acuerdo al artículo 27, la posibilidad de salidas alternativas. La ley de descongestionamiento se da la posibilidad de aplicar salidas alternativas en juicio oral o en cualquier etapa del proceso antes de la ejecutoria de la sentencia. Entonces, es completamente falso. Y ahora el Tribunal Constitucional nos dice esta garantía que se están viendo, la garantía del juez natural, también podría, en este caso, presentarse como excepción en lo que va a ser el juicio oral. Entonces, noten que poco hay este tipo de habilidad. ¿Qué compone el juez natural? Noten ustedes que resalta del 120 parágrafo 1 de la Constitución, claramente lo que van a ser tres elementos del juez natural: la competencia, la independencia y la imparcialidad, que enseguida la vamos a ver. Son tres elementos. Y noten que acá solo se establece un tipo de prerequisito, que es obviamente que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales ni sometidas a autoridades que no están establecidas por ley antes de la ley. A eso ustedes van a encontrar que en la Asamblea Constituyente tienen esa rara susceptibilidad respecto a la ley, que la ha transformado obviamente en un estado de excepción en la cual es imposible. Pero noten que vamos a determinar lo que va a ser esos elementos del juez natural y esos dos prerequisitos. El otro, obviamente, está en realidad relacionado con lo que es la estructura de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿no? Pero veamos un poco eso. Sobre el elemento competencia, noten que hay una interrelación con el artículo 122. Justamente en esa sentencia de la 405 del 23 de la Sala cuarta, en el caso Márquez Reyes Villa, decía, como primer elemento tenemos a la competencia, donde no solamente se establece que es un elemento del juez natural, sino se establece que son nulos los actos de las personas que usurpan funciones que no les compete como actos que se ejercen sin jurisdicción o potestad que no emanen de la ley. Pues, respecto a lo que va a ser el Código de Procedimiento Penal, ahí encontramos bastante interesante y curioso. Respecto a lo que va a ser el juez natural, encontramos dos artículos, no uno, imagínense, 12 iniciando el procedimiento penal. Ahí está lo que va a ser la legitimidad en el artículo 2, donde se establece que nadie puede ser juzgado por comisiones o tribunales especiales, ni sometidos a órganos jurisdiccionales, obviamente que los constituidos en base a la Constitución y la ley. Noten que más que legitimidad, esta es la primera precondición de lo que va a ser el juez. La segunda, obviamente, está en la Convención Americana, pero esta es la primera, donde nos dice, en primer lugar, nadie podría haber cometido un hecho y después del hecho ser sometido a comisiones o tribunales especiales. Noten que es la primera. Obviamente, la constitución de lo que va a ser el tribunal, lo que va a ser el juez que va, en este caso, analizar el hecho, siempre tiene que ser. La segunda, obviamente, está mejor desarrollada en el artículo 8A de la Convención Americana de Derechos Humanos, que habíamos visto en una anterior clase. Pero noten que, de todas formas, hay un pequeño atisbo en el artículo 2 del Código de Procedimiento Penal, donde dice solo la ley, y obviamente establecer la competencia del tribunal, pero previo al hecho. Noten que es una manifestación del principio de legalidad. No podría crearse después del hecho por medio de una ley, lo que va a ser la imposición de una competencia de un juez tribunal para juzgar. Entonces me dirán, históricamente hay algunas excepciones, sí, pero tienen que tomar en cuenta que esas son excepciones, estas son las reglas, incluso imagínense algunos autores, yo sé que a ustedes les gusta mucho la obra de Robert Alexi, ¿no? Robert Alexi tiene una característica, su obra bastante interesante, soy arieta, incluso me ha como tres veces son tres doctorados distintos jurídica y hemos visto la obra de Robert Alexi, ¿no? A ustedes les va a llamar la atención, pero en la obra de Robert Alexi lo que se hace es en realidad cómo funcionan las reglas de derecho con la moralidad. Por ejemplo, ustedes van a encontrar que el juzgamiento, base al Estatuto de Londres, crea el Tribunal Militar de Nuremberg, crea obviamente delitos para el juzgamiento de los jerarcas nazis sin respecto a reglas del juez natural, y otros autores, como el mismo Carl Schmitt, nos diría al principio de legalidad. Sin duda que sí, es cierto, hay que reconocer.
¿no? A pesar de toda la estructura que se había hecho. Y ahí obviamente habría justificativos de que no podía dejarse esos crímenes en impunidad. Lo mismo pasará con el Estatuto de Tokio, el juzgamiento de los altos tribunales de guerra, obviamente en el Medio Oriente, y lo mismo también ocurrió respecto a los tribunales ad hoc para la ex Yugoslavia y para Ruanda. Luego, obviamente, para evitar este tipo de problemas, recuerden ustedes, se había creado el Orden Penal Internacional por el Estatuto de Roma de 1900. Noten que tenemos que tener en cuenta sin duda ese tipo de manifestaciones respecto a lo que es, obviamente, el derecho. Pero los elementos como los conocemos respecto al juez natural los vamos a encontrar en específico, excepto la competencia, ¿no? Que está obviamente regulado del artículo 49, la competencia del juez, respecto a lo que va a ser el artículo 3, que nos habla de independencia e imparcialidad. Noten que la imparcialidad es, en este caso, que una persona no resuelva un caso que le pueda ser favorable o desfavorable, o en el cual tenga un interés, o en el cual esté vinculado con una persona que él conozca, o en realidad obviamente tenga un tipo de parentesco. La imparcialidad significa que el juez debe actuar de una forma en la cual no pueda favorecer a una de las partes por un tipo de conocimiento sobre las mismas, vínculos más, o lo que ser algún tipo de relación, por ejemplo, ser deudor o acreedor. La independencia, algo que es bastante complicado en nuestro país, viendo justamente estas semanas ese tipo de problemas, significa que el juez pertenece al órgano judicial y no debería recibir presiones. Si esto pudiera, miren que el artículo 3 nunca se ha producido este tipo de denuncia, el juez podría informar al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo podría informar al presidente del Congreso. Ustedes me van a decir, imagínense, actualmente es un florero y antes teníamos un vicepresidente que no le importaba la independencia de poderes. Entonces, no sé qué hacer con lo que va a ser este. Recuerden que la competencia tiene justamente ese tipo de reglas y hay un tipo de extensión respecto a lo que va a ser la competencia de forma territorial. En el sentido contrario, así como tenemos una extensión de competencia que podría darse de forma territorial, si es que no es reclamada, no creo que lo interesante del Código de Procedimiento Penal es que en realidad establecería una imposibilidad de que se pueda ampliar la competencia en aspectos relacionados con la norma material. Noten que ha sido claramente establecido en la 405-2023, la cuarta, el caso Manfred Reyes Villa. ¿Por qué? Ustedes iban a encontrar de nuevo un mantra que nos decían algunos jueces y lastimosamente igual algunos fiscales, donde decían, pero claro, actúa sin competencia lo que va a ser un tribunal, pero no te ha causado ningún agravio. Sí me ha causado un agravio. No noten que el 167, ese es el problema. Establece al mismo tiempo que podrían haber actividad procesal defectuosa, no que 169 es actividad procesal defectuosa absoluta, pero el 167 dice, puede haber dos tipos de actividad tan defectuosa. Esto sin duda lo van a ver tal vez adelante con algún profesor, o yo también lo puedo incorporar para la próxima clase con mucho. El 167 es reformado por la 1173. Dice, hay dos tipos de actividad procesal que tal podría desembocar en actividad procesal defectuosa, ¿no? Que es obviamente en este caso que se causa una. ¿Qué es el agravio? La vulneración a la ley, en que acá establece, tiene que haber un perjuicio en lo que va a ser la vulneración a la ley. Por eso, actividad procesal de efectos absoluta, repiten como mantra muchos fiscales y muchos jueces, tiene que decirme cuál es el daño que le ha causado, cuál es el perjuicio, no solamente la vulneración a la ley. Pero noten que también al mismo tiempo se establece que si se ha vulnerado un derecho o garantía, ese es otro esquema. Noten que nos dicen parcialmente las respuestas, no nos dicen qué ocurre cuando se vulnera derechos y garantías. El Tribunal Constitucional, en la 405-2023 de la Sala Cuarta, dice obviamente que es cuando se vulnera derechos y garantías, no es necesario ni siquiera citar el agravio. Ese es el agravio, vulnerar un derecho de garantía. ¿Qué pretende un
un fiscal, qué pretende un juez al decirnos tiene que citar un agravio. Sí, el agravio es ya de en sí violar un derecho de garantía, violar un derecho humano, violar una precondición por la cual obviamente se está procesando una persona y crear un Estado obviamente de no derecho, mientras a todas las personas se les va a juzgar en base al juez natural, por un juez competente, a mí, solo a mí, obviamente se me va a juzgar por un juez incompetente. Noten que eso claramente ya está establecido en la 405/2023 de la Sala Cuarta respecto a la competencia del juez, pero ya estaba desde el año 91. ¿No? Imagínense, ocurre mucho esto. Y ese es un problema de nuestros queridos amigos de la gestora. Llega un proceso, lo sortean de forma errada a un juez que es incompetente, juez de violencia hacia la mujer, al juez de anticorrupción, cuando es un caso, obviamente, que debe tratarse en lo que va a ser la jurisdicción ordinaria. Obviamente, esto se ha ocurrido respecto al turno y a la aplicación de lo que va a ser medidas cautelares, no habría ningún problema. Pero si luego, obviamente, imagínense, se está juzgando un proceso por robo, el juez de violencia o el juez anticorrupción, ahí hay un problema sobre competencia. Noten la sanción del artículo es donde nos dice, la incompetencia por razón de materia será declarada aún de oficio en cualquier estado de proceso. Y cuando se declare, se remitirán las actuaciones al juez o tribunal competente, cuando corresponda, e incluso se podrá a su conocimiento los de la inobservancia de las reglas de competencia por razón de materia produce la nulidad de actos en base al artículo 122 que habíamos establecido. Entonces, noten ustedes que acá no hay que citar absolutamente ningún agravio, así nos respondan como mantra de que tiene que señalarse cuál es el perjuicio que se ha realizado dentro del proceso. Se ha declarado una declaración, se ha realizado una declaración informativa, se ha producido una imputación presentada ante un juez incompetente, la misma norma constitucional 122 de la Constitución en relación con el artículo 46 establece la nulidad razón de materia de todo lo que va a ser logrado, la declaración informativa, la aprehensión o lo que va a ser la imputación. Noten que hay que tener mucho cuidado con las reglas de competencia. En Bolivia hay una tutela sobre la competencia bastante dura, a pesar obviamente de que se utiliza sentencias sobre otros derechos y garantías. Hay que recordarles la sentencia del caso Nápoles Reyes Villa, la 405/2023 de la Sala Cuarta, es bastante dura respecto a las reglas de competencia. Esa es una recomendación que yo les... Algo de historia que les había comentado. En el derecho norteamericano, y en realidad podríamos decir en el origen mismo, en la garantía que de 1200, la Carta Magna, se lo denomina juez regular. Está más relacionado que en esos tres elementos que hemos visto, competencia, independencia e imparcial, con lo que va a ser justamente que se haya constituido previo al hecho, ley va a juzgar el caso. Note que es así como ha quedado este tipo de... Curiosamente, se crea el primer elemento, que es la imparcialidad, algo que no se han dado cuenta nuestros queridos magistrados del Tribunal Constitucional autoprorrogados. No puedes resolver una causa vinculada con tus intereses. Y lo mismo les ha pasado hace 2 días con la admisión de ese curso directo de nulidad. Estaba vinculado con sus intereses porque obviamente se iba a tratar una ley de autoprórroga. No puedes resolver una causa vinculada con tus intereses. Podían convocar a los suplentes, obviamente diferir la resolución a cuando ellos dejen el cargo, pero de ninguna manera podrían afectar este elemento que es parcialidad. Recuerden que elementos, la independencia y la imparcialidad están establecidos en el artículo 8.2H de la Convención Americana sobre Derechos. Y recuerden que las dos precondiciones es la primera, que no vas a ser juzgado por comisiones especializadas, lo dice tanto el 120 parágrafo 1, en concordancia con el 180 parágrafo de prohibición de ser juzgado por un tribunal o juez creado con posterioridad al hecho. Y noten que también
se establece dentro de lo que va a ser esta estructura de que la competencia de la autoridad judicial debe ser determinada por ley, obviamente, ante hacer las dos precondiciones relacionadas con los procedimientos del juez. Vemos un poco qué nos dice la jurisprudencia constitucional, al margen. Obviamente es un poco más largo y, como verán ustedes, citar la 405/2023 de la Sala Cuarta, tiene muchos más ámbitos. En esa misma cita esta sentencia constitucional, que es la 1099/2012, que tal vez sea la sentencia hito sobre los elementos del Estado. ¿Qué significa juez competente? De que la ley debe determinar, obviamente, criterios de territorio, materia, ya no existe la cuantía, obviamente es respecto a lo que va a ser la competencia. En segundo lugar, ¿qué es la imparcialidad? De que el juez, en este caso, resuelva casos en los cuales no tenga un interés personal dentro del caso, no te puedes autoprorrogar y hacer que el Tesoro General del Estado te pague un sueldo, de que eso de imparcialidad sobre el interés, ni tampoco tener una relación personal con las partes. Y el juez independiente significa que el juez forme parte del órgano judicial y no reciba presiones de otros órganos del Estado. ¿De acuerdo? No soy yo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y lo que va a ser también, en este caso, la alta comisionada de Naciones Unidas para la Independencia Judicial es la que observa en Bolivia no existe independencia judicial. ¿Qué significa eso? De que pues, el ministro de Justicia tenga demasiada influencia sobre el órgano judicial, no sé. Eso habría que preguntarle a la Corte Comisión Interamericana y a la alta comisionada de Naciones Unidas sobre independencia. Algo interesante que tiene que ver con nosotros justamente en materia penal y respecto a un elemento fundamental que se está discutiendo ahora sobre la cultura. Les comento que el otro día asistí a una tesis de maestría donde uno de los postulantes justamente decía, y eso es completamente cierto, hay un cuarto elemento del juez natural que es la imparcialidad. Y aunque no lo crean, un integrante del tribunal no sabía ni diferenciaba la imparcialidad de la imparcialidad. No entendía. Felizmente, ante la duda utilizó indubio pro reo y obviamente un poco una nota la tesis. ¿A qué se refiere la imparcialidad? Como ustedes saben, existe dos institutos de derecho procesal acá en América Latina bastante fuertes y que en realidad tienen un choque bastante duro entre lo que va a ser muchas de las ideas, ¿no? El más conocido tal vez sea el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, que como recordarán ustedes en clase anterior, les había dicho son los que han elaborado el Código Procesal Modelo Iberoamericano Modelo para materia penal. Código Procesal Penal Modelo a materia penal. Este código había tardado casi 30 años en construirse, 1906 hasta 1909. Está en internet, en la página del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, tiene una exposición de motivos bastante interesante y es la base de nuestro código. Algunos autores critican eso y dicen, ¿cómo vamos a copiar el código modelo? No lo estás copiando, es un código modelo. Lo estás adaptando a Bolivia. ¿Tiene su finalidad y una aplicación interesante? Sí. Si ustedes van a litigar, por ejemplo, a Paraguay, a Chile, en materia federal, en Argentina, en Perú, en Costa Rica, todos en Centroamérica, excepto en México y en Uruguay, es el mismo código. Noten que no van a encontrar muchas diferencias, van a encontrar tal vez más control sobre la actividad del fiscal. Ustedes ya se dan cuenta, quería controlarse la actividad del fiscal. Claramente dan cuenta que es el gran nudo gordiano, el nudo el cuello de botella dentro del proceso penal, la investigación preliminar y para todos requieren mucho control y una actividad tal vez más vinculada al juez de instrucción y no tanto, obviamente, dejar hacer, dejar pasar, en que es
Tal vez el diseño depende de los modelos. Nos han vendido en combo a los chilenos, a los paraguayos y a nosotros el mismo código, dice prácticamente lo mismo, son los mismos artículos. Obviamente, incluso por eso algunos jueces de instrucción juran que son jueces cautelares. No, en el Código de Procedimiento Penal y en la ley del órgano judicial dice juez de instrucción en materia penal. El único que piensa tal vez que son jueces cautelares y saca así sus populares resoluciones es Marvin Molina, presidente del Consejo de la Magistratura. Pero esto es para si pobre hombre no sabe ni hacer una frase en una línea, una oración no la puede construir. Han visto sus audios donde está, en este caso, entienden cómo van a ser nombrados los jueces o cómo los vas a partir entre. No, no te que Pero noten que este código es interesante, como ven ustedes, lo habían construido cuatro personas, una brasileña, Ada Pellegrini, y tres profesores argentinos, Vélez Mariconde, Darío Olmedo y Julio Mayer. El último en morir, lastimosamente, ha sido Julio Mayer de COVID el 2020. Tristeza, ha sido una matanza para nosotros en materia penal. Murió el último finalista, Luis Gracia Martín, de la Universidad de Zaragoza. Murió un querido discípulo de Saúl Saroni, prestigioso profesor latinoamericano de Derecho Procesal, Felipe Villavicencio, y pérdida irreparable. Murió Julio Mayer, murió un gran procesalista español que les había citado en la anterior clase, Vicente Menosendra, murió Michele Tarufo, procesalista de nuestra época. Ha sido realmente un año terrible el 2020. Murió Santiago Mirpuch, ¿no? Uno de los más queridos discípulos de Doxin, o tal vez su discípulo más conocido de habla castellana. Imagínense, realmente. Y este Código Procesal Penal modelo para Iberoamérica, obviamente había debatido el contenido o no de establecer la imparcialidad dentro del proceso penal. ¿Quién trae a colación y quién empieza el debate? Curiosamente, el otro Instituto de Derecho, que es el Instituto Panamericano de Derecho. Resulta que hay tres padres de una tendencia en América Latina que se llama garantismo procesal, que se darán cuenta ustedes, es un garantismo distinto al del señor Fesayol, como penal que nos muestra el derecho y la teoría del garantismo penal. También es un garantismo distinto al del señor Binder, que tal vez nosotros con él. Binder no participó en la redacción del Código Procesal modelo para Iberoamérica, pero sí participó en su implementación. Era en realidad el que iba a vender los códigos a toda América Latina. Algo interesante, porque noten que vendió tanto a gobiernos de izquierda como de derecha su. Entonces ahí vemos una actividad bastante interesante. No lo considero en realidad tan grande como su maestro. Noten que tiene sin duda un grado de importancia en el derecho al penal latinoamericano. Como verán ustedes, yo prefiero la obra de su maestro y no tanto la de mi. En realidad, ustedes si la comparan, es más grande la obra de Ayer. No le diría a Binder ni siquiera a algunos de ustedes les gusta seguir su obra. Y en realidad noten que el otro instituto, el Panamericano, tenía tres padres el garantismo. Justamente en Italia, Franco Sicani, lastimosamente fallecido, en España, Juan Montero Aroca, y acá en América Latina, en Argentina, Adolfo Alvarado. Yo he tenido el honor, imagínense, de ser alumno de Adolfo Alvarado Belloso en la Universidad de Buenos Aires. Él era un profesor de teoría general del proceso, no esa materia rara, híbrida, que se llama Derecho Procesal Orgánico, donde te dan la ley del órgano judicial. No, la teoría general del proceso es importante. Tanto así que ha adaptado su libro, obviamente publicado en editorial Astrea de Argentina, que se llamaba Lecciones de Derecho Procesal, y yo hice la adaptación a lo que va a ser la legislación. Adolfo Alvarado Belloso es una persona que había construido un concepto que se llama imparcialidad. Significa la no calidad de parte. Noten que para nosotros en materia penal, la imparcialidad es la base de lo que va a ser el proceso acusatorio. Noten que la diferencia entre el sistema inquisitivo y acusatorio no es que privilegie el inquisitivo la detención preventiva y el acusatorio la libertad. Eso es falso, eso es un mantra que habían
incluidos los redactores del procedimiento penal y los capacitadores. ¿Por qué? Ahora estamos con más del 70% de detenidos preventivos y hemos superado en tres al sistema inquisitivo. Entonces, no importa, pues tener un proceso con el sistema acusatorio con el 93% de detenidos preventivos como México. Entonces, no creo que no es el problema la diferencia. Tampoco el problema es la oralidad o la escritura. El doctor Arturo Yáñez jura de que la diferencia entre el sistema inquisitivo y acusatorio es que en el inquisitivo está escrito y el acusatorio oral. Él obviamente basa sus ideas también en lo que dice Binder, les digo, yo desconfío de esta parte y en los capacitadores y en los redactores del código. No es cierto. El sistema inquisitivo también era oral. Ustedes no van a encontrar, si van a Europa, referencia alguna en que se haya creado un expediente en los procesos inquisitivos. ¿Por qué? Te torturaban. Ni siquiera, imagínense, hay un papiro, una hoja que establezca las sentencias de la Inquisición. Entonces, no es la diferencia, obviamente, que uno sea escrito o oral. Noten que son los dos, obviamente, un tipo de proceso que está vinculado con lo oral. ¿Qué ibas a poner en el proceso inquisitivo? La tortura, los gritos de la víctima, como gritaba cuando la quemaban. Noten que era, obviamente, ese, sin duda, un dato falso sobre lo que va a ser, obviamente, la estructura del proceso. Y noten que también dentro de lo que va a ser la estructura que se tiene sobre la imparcialidad, tenemos una estructura bastante interesante, vinculada justamente con lo que va a ser la estructura de la base del juicio. Noten que para nosotros la imparcialidad se encuentra establecida en el artículo 342, base del juicio, regulada en el procedimiento penal, donde dice, el juicio se podrá abrir únicamente en base a la acusación fiscal o del querellante. Está hablando de la acusación. Y noten que en el parágrafo 2 dice algo interesante, perdón, 3, dice, en ningún caso el juez puede incluir hechos no contemplados en algunas de las acusaciones, ni producir prueba de oficio. Noten que eso es algo interesante. ¿Qué se refiere la imparcialidad? Es justamente este tipo de elemento que tendríamos dentro del proceso donde de ninguna manera podría el juez incluir prueba de oficio. Noten que la imparcialidad significa que está diferenciado el rol del el acusador público, el acusador particular, y ellos son los que ofrecen prueba. Lo mismo que ocurrirá con la defensa. La defensa es la que en este caso ofrece y tienes el rol del juez, que es únicamente como juzgador. Es la base del sistema acusatorio. En el inquisitivo tenías la figura del juez que acumulaba facultades de investigación, acusación y juzgamiento. Divides estas funciones. El Ministerio Público investiga y acusa y el juez solo juzga. En base a ese tipo de finalidad, uno de los elementos que tal vez les llame la atención a ustedes guste en un futuro, cuando una maestría o en un doctorado, es analizar la imparcialidad como elemento del juez en materia penal, donde la imparcialidad es la no calidad de el juez en materia penal no produce. Recuerden que nuestros amigos civilistas tienen ese problema, juzgamiento, porque en materia civil el juez sí podría, obviamente en este caso, establecer lo que va a ser. Veamos un poco algunos precedentes interesantes establecidos en el artículo 8 sobre la Convención Americana de Derechos Humanos sobre lo que va a ser la estructura del juez neutral, ¿no? Tenemos algunas referencias interesantes, ¿no? Por ejemplo, en el caso Claudia Reyes con Chile, se establece que el artículo 8 que establece justamente en el artículo 8.2a del juez natural, establece esta relación respecto a la aplicación del juez natural a cualquier tipo de decisión del órgano del Estado. Eso significa que también en materia administrativa podría exigirse lo que va a ser la competencia, la imparcialidad, no tanto lo que va a ser la independencia, pero sí la competencia respecto a la aplicación del juez, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la Corte Interamericana, Almonacid, Arellano y otros contra Chile, vamos a encontrar justamente una situación interesante, donde se regula una prohibición de fueros personales, ¿no? Lo cual no impediría, como en Bolivia, crear una jurisdicción especializada. Claro, recuerden que el artículo 100
3 de la Constitución, reconoce la jurisdicción especial militar para lo que va a ser materia específicamente de delitos militares. Y noten que eso no significa que sea un fuero especial, sino que se está juzgando delitos en particular en materia militar. Recuerden que ahí existe el Código Penal Militar. Y lo que se juzga son delitos en base a un ejemplo interesante, ¿no? Alguna vez vi un programa de María Galindo, en su ignorancia, la pobre María Galindo dice la violación debería ser juzgada en un recinto, producida en un recinto militar por la justicia militar. ¿Eso es correcto? Claro que no. Y les doy un ejemplo más y adicional. Las abogadas, justamente que la acompañaban, te deben entender algo. Ojalá que solo nos den a entender esto y no se haya producido, donde ella dice, se ha producido una denuncia. Ustedes van a decir, seguramente ante el Ministerio Público se ha producido una denuncia de violación en ese recinto militar. Inicia una investigación preliminar. No, imagínense, se había producido de acuerdo a María Galindo, ellas habían presentado una denuncia ante el general que es el comandante de la división. La pregunta es, ¿un general podrá juzgar lo que va a ser un delito de violación? ¿Tendrá jurisdicción y competencia? ¿Podrá imponer una pena? ¿Podrá realizar una investigación preliminar? Obviamente no. Y luego dicen, no, también hemos denunciado a la justicia militar. ¿Será que un almirante que integra, imagínense, la jurisdicción, el tribunal militar, en este caso, podrá realizar una investigación, una violación? ¿Podrá imponer una pena en base al 308 del Código Penal? ¿O será que él juzga en base al Código Penal Militar, que por ejemplo establece abandono de puesto, deserción? Ah, ustedes me van a decir, delitos militares. Sí, no es el abandono del puesto de hamburguesas, es el abandono del puesto en tiempo de guerra, deserción del servicio militar, son delitos militares. Ah, entonces ustedes me van a decir, claramente hay esta división en base en materia, competencia. Entonces me van a decir, es obvio. Por eso nunca debería juzgarse un delito que no es militar, obviamente presentando una denuncia ante un general o presentando ante el tribunal militar. La violación es un delito, obviamente en base al Código Penal, y se la denuncia al fiscal. Imagínense, se ha creado un caso de impunidad por el desconocimiento de lo que va a ser la norma penal. Algo sencillo, lógico. No vamos a presentar una denuncia de violación, imagínense, de la ASF. Ellos están haciendo eso. Entonces, obviamente, ¿de qué se quejan respecto a la impunidad? Sí, obviamente han hecho mal. Y lo malo es que ahí hay una víctima que tal vez su delito vaya a quedar impune por, obviamente, negligencia o falta de conocimiento de dónde se presenta una o es natural, algo lógico, ¿no? La prohibición de la alteración también de la competencia respecto a lo que lo van a hacer los tribunales al momento de los hechos. Noten que esto también tiene que ver con la facultad de los órganos de que no se puede alterar la competencia sin que la ley lo establezca. Noten que la ley claramente es la que establece la competencia de y en algunos casos incluso un poco más complicado. Noten que si en Bolivia ya la Comisión Interamericana y la alta comisionada de Naciones dice no existe independencia judicial, noten que la independencia judicial no solamente es normativa, no solamente es que la establezca el 180 parágrafo 1 de la Constitución, el artículo 3 del procedimiento penal. Noten que estos casos sobre problemas de independencia judicial podrían terminar en la Corte Interamericana, como en el caso Herrera Ulloa contra. Puede analizar. Recuerden que la imparcialidad en este caso puede estar vinculada de forma objetiva respecto a lo que va a ser el no interés de la parte respecto a lo que va a ser el pronunciamiento del proceso. Recuerden que las partes tienen pretensiones. Ustedes me van a decir, pero Schünemann y Zoxin nos dice que en materia penal no hay pretensiones, no hay esa pretensión punitiva de que uno dice pena y el otro dice absolución. No, el derecho penal es solamente ejercicio del poder punitivo. No, recuerden que es un Roxin en su libro, obviamente su Tratado de Derecho Penal, parte general, en el tomo uno, donde nos dice, históricamente se han creado a partir de los institutos de Justiniano, obviamente dos áreas del derecho, dos ramas. Una va a ser, obviamente, lo que va a ser la estructura del derecho privado, donde regula las relaciones. Ahí no está
Y siempre se alega que el derecho penal forma parte del derecho público porque regula las relaciones entre el Estado y en particular. Pero Roxin dice, no, nuestra rama, el derecho penal, es la tercera gran rama en la historia del derecho, porque solo regula ejercicio del poder. Recuerden que cuando existe poder punitivo, ahí no hay víctima. Lo único que hace es establecer un castigo, una sentencia, condena o absolución, un proceso del Estado contra el procesado. Por eso el procesado es el que tiene garantías y la víctima tiene derechos. Pero obviamente es un tercero dentro del proceso, tanto así que en Perú se llama tercero civil, en México se le llama tercero víctima. Todo es una especie de coadyuvante o adhiriente a lo que hace la actividad del fiscal, que es el titular de la acción penal pública, ¿no? Y noten que en base a ese proceso, ese tipo de estructuras, Roxin nos dice algo interesante, nos dice, todo es poder punitivo en materia penal, por eso es la tercera gran rama del derecho. Es verdad, sí, sí, a ver, muéstranos cómo, explíquenos un poquito cómo se establece. A ver, ¿quién determina qué es delito? ¿Será que la sociedad? No, el Estado, por medio de una ley, determina estos delitos, sea o no de interés de la sociedad. Imagínense, se castiga solo de 1 a 4 años de cárcel la violencia familiar o doméstica. Imagínense un caso de violencia contra la mujer, donde golpean a la mujer o en este caso le generan un daño psicológico de por vida después de lo que va a ser varios golpes. Noten que ahí o solo tiene 4 años de cárcel. Y el legislador, imagínense, en la última reforma al Código Penal, ha establecido un castigo en la ley del cóndor boliviano de 4 a 8 años de cárcel a quien use plumas de cóndor. ¿Qué nos está diciendo el Estado? Es más importante que las mujeres la pluma del cóndor. Eso nos dice el Estado. Eso nos está diciendo el Estado. Entonces, noten que no es la sociedad, ¿no?, la que establece qué es el delito, es el Estado, algo artificial que crea artificialmente un tipo de poder punitivo. ¿Quién investiga el delito? Noten que hay, o en este caso, quien investiga el delito es el Estado por medio de sus agencias ejecutivas, el Ministerio Público y la policía. ¿Quién aplica medidas cautelares? El Estado, por medio de su juez de instrucción que determina no la aplicación de medidas cautelares. ¿Quién juzga el delito? El Estado, por medio de sus jueces o tribunales de sentencia. ¿Quién ejecuta la pena administrativamente? La Dirección General del Régimen Penitenciario. Noten que es la que aplica la pena de forma administrativa. ¿Y quién aplica lo que va a ser? ¿Quién resuelve los incidentes penitenciarios? ¿Quiénes aplican los beneficios penitenciarios? ¿Quién establece la redención de la pena? El Estado, en medio de su juez de ejecución penal. Todo es, obviamente, poder punitivo, porque todo está vinculado con la aplicación de pena, cárcel. Entonces, noten que ahí Boxing nos diría, miren, no existe propiamente una pretensión punitiva. En el proceso penal solamente estamos ante ejercicio del poder punitivo del Estado. Entonces requiere objetividad de que el juez no tenga una relación con las partes para no aplicarte la pena o absolutamente. En realidad tiene que ser alguien neutral. Esto se refiere a la inversión. Lo mismo también estaría vinculado con lo que es justamente el elemento subjetivo. Obviamente, así como no tengo un interés, no esté su pariente, su acreedor o su deudor como parte del proceso, sino que para garantizar esta parte tenemos obviamente la excusa, que debería excusarse, o las recusaciones, de lo que va a hacer obviamente. Noten que de ahí obviamente tenemos algunos casos bastante interesantes, como lo que va a ser el caso Bronstein contra Perú, donde necesariamente debe establecerse una garantía de imparcialidad, garantizarse de que hay un juez imparcial y de que escucha las dos partes del proceso al momento, obviamente, de resolver la causa. Y también es relacionado con lo que va a ser, en este caso, el juez natural con un elemento importante que no solamente es que se garantice, imagínense, normativamente la garantía del natural respecto a la imparcialidad en el proceso, sino que sea netamente objetivo. ¿Qué ocurriría, imagínense, si un tribunal de sentencia me condena? Luego se ordena el reenvío. ¿Va a volver ante el mismo tribunal de sentencia? No. El Tribunal Supremo dice, ahí no se garantizaría el juez imparcial. Tendría que ser juzgado en el envío por otro tribunal.
Entonces, noten que algo similar nos dice la Corte Americana, donde dice los estados deben garantizar que el juez o tribunal, en el ejercicio de su función como juzgador, cuente con la mayor objetividad, obviamente, para el juicio. Los tribunales deben inspirar la confianza necesaria a las partes, así como a los ciudadanos y a la sociedad. ¿Cómo nos damos cuenta esto? De que si la predictibilidad te dice de que en todos los casos, obviamente, este juez ha mandado a la cárcel a una persona o lo ha absuelto, entonces noten que no me inspira un tipo de realidad. No hay una neutralidad, hay un claro sesgo que existe contra lo que va a ser, obviamente, cierto tipo de personas o en cierto tipo de casos. Noten que es interesante, ¿no? Porque la imparcialidad solo tenía un elemento objetivo, sí, que no tengas un vínculo con lo que va a ser las partes, no tengas un interés de beneficiar a alguna de ellas, o el subjetivo, de que no sea tu pariente, de que no sea tu deudor o acreedor. Si no, noten que la Corte Interamericana había creado un elemento más, ya no es subjetivo o objetivo, sino que obviamente debe inspirar confianza, confianza necesaria en este caso al momento de resolver una causa. Y solo en este caso estamos ante un juez imparcial. Note que incluso de forma lo amplía dentro de lo que va a ser un caso, que si bien obviamente está vinculado con un proceso que es la Corte Primera Contenciosa Administrativa contra Venezuela, en Venezuela se había expulsado a todos los integrantes de esta Corte en base a un proceso que es disciplinario. Y obviamente ahí se establece en este caso algo interesante. Dice, la imparcialidad exige que el juez que interviene dentro de una contienda se aproxime a los hechos de la causa, careciendo de manera subjetiva de todo perjuicio y asimismo ofreciendo garantías suficientes de índole objetiva que permitan, en este caso, destesar toda duda que el justiciable unidad puedan albergar respecto a la imparcialidad. Esto es algo muy importante, porque noten que el límite del actuar del juez serían las garantías a las penales, la ley, pero nunca un sesgo de que en todos los casos se aplique detención preventiva o en todos los casos se otorgue libertad a la persona. Eso es lo malo. Noten que en los procesos, cuando entramos a los mismos, por ejemplo, en una audiencia de medidas cautelares, en el 90% de los casos deberíamos dudar, obviamente, y decir, bueno, pues qué va a pasar. Pero eso es lo malo. Ustedes no me dejarán mentir. Entramos en audiencia y si conocemos la personalidad del juez, no es una personalidad imparcial y decimos, no, esta persona siempre envía con detención o esta persona siempre aplica la libertad. Eso no es imparcialidad. Noten que lastimosamente el juez está adoptando una posición. Él está imponiendo sus ideas dentro del proceso. Y noten que eso es algo malo. Es un elemento nuevo respecto a lo que va a ser la imparcialidad, la teoría de la apariencia, que nos dice no solo, noten que la sentencia constitucional 208 de la Sala Cuarta nos dice, en base a las sentencias de la Corte Interamericana, se ha creado algo llamado la teoría de la apariencia, como un tercer elemento respecto a lo que va a ser el juez imparcial, donde no solo se trata de la obligación de actuar imparcialmente, sino que en este caso, además, debe esta imparcialidad exponerse en una postura explícita del juzgador dentro del proceso, para obviamente convencimiento de las partes, de tal modo que hay una obligación del juez de evitar toda conducta personal, la personal sobre el proceso, que imponga un riesgo en la obligación de decidir y actuar. Si vemos que hay un juez que deja a todas las personas, obviamente, en libertad, vemos que hay un juez que aplica en todos los casos de detención preventiva, él está aplicando su personal, está atacando la teoría de la apariencia, porque antes del proceso ya sabemos cómo va. No hay un interés dentro del proceso, ahí no están sus clientes o su deudor o acreedor. Tampoco él tiene un interés personal dentro de lo que va a ser el proceso, ni objetivo ni subjetivo. Pero noten que tanto la Corte Interamericana como la jurisprudencia constitucional nos dice, el juez no puede imponer su personalidad dentro del proceso.
Y obviamente existe un riesgo de que en el juzgamiento se efectúe con perjuicios derivados de la acción, por ejemplo, probatoria de un primer juicio, cuando se envía el juicio ante lo que va a ser el mismo tribunal de sentencia, lo que sin duda genera una duda legítima sobre la imparcialidad respecto a lo que va a ser. En este caso, noten que los jueces deberían de utilizar el instituto de la excusa o nosotros podríamos recusarlo en base a lo que va a ser este. Lo único que ha reconocido hasta ahora el Tribunal Constitucional respecto a la teoría de la apariencia, no ha ido más lejos, la Corte Interamericana ha ido más lejos, es respecto al juzgamiento por un tribunal de sentencia o juez con la donde dice y el Tribunal Supremo o Tribunal de Apelación ha ordenado el envío, anulado la sentencia en primera instancia, debería ser realizado en federal por otro juez, nunca por el mismo juez. Habría que tener mucho cuidado, como verán ustedes, respecto a esta parte, donde sí se ha pronunciado el Tribunal Constitucional sobre elementos de juez, ¿no? También se establece algo interesante, ¿no? Entonces, tampoco podría aplicarse respecto a resoluciones o decisiones anuladas respecto a lo que van a ser tribunales de apelación, ¿no? Que incluso esto está establecido en el proyecto desde las mínimas de Naciones Unidas para la Administración de Justicia que va a formar parte del bloque de constitucionalidad. Se supone que este año tiene que aprobarse justamente este tipo de reglas mínimas para la. Pasemos de garantía procesal penal. Entremos a una bastante interesante, que es la garantía de non bis in idem. El non bis in idem, en realidad, obviamente, tiene su connotación. Permítanme un segundo. Bien, hay un problema. Wi-Fi. Un segundo. Las personas que no tienen la cámara conectada no aparecen. Perdón, mil disculpas, tenía un problema con el Wi-Fi y había en realidad un inconveniente. Mil disculpas, obviamente, por lo que. La garantía del non bis in idem en realidad tiene una característica bastante. Primero, el desarrollo constitucional y luego la de la norma procesal penal. En la Constitución Política del Estado se encuentra en el artículo 117, parágrafo 2, que establece que nadie será procesado ni condenado más de 2 veces por un mismo hecho. Noten que el matiz es bastante completo de la garantía del non bis in idem en la Constitución, porque noten que no solamente está referido con lo que va a ser la condena, que es tal vez el centro y como había surgido esta garantía, sino también con lo que va a ser el proceso. Noten que también abarca lo que va a ser que una persona pueda ser. Veamos cómo se manifiesta este tipo de garantía. Noten que curiosamente, ya habíamos visto esto de la clase anterior, el artículo 8 de la Convención Americana establecía esta garantía únicamente sobre la absolución, donde decía el inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a un nuevo juicio por los, obviamente, un límite y una garantía. Les establece recursos. Yo decía
Bueno, perdón, mil disculpas, he tenido un problema con el Wi-Fi, como les estaba comentando. Les pido mil disculpas, espero me habiliten para realizar la presentación. Les pido mil disculpas. Hablemos un poco más sobre lo que va a ser la garantía del non-bis. Volvemos justamente a esta parte. En base a lo que va a ser este tipo de estructura, habíamos determinado que les estaba contando, por ejemplo, si hiciéramos derecho comparado, encontraríamos las situaciones respecto al non bis in idem de una forma distinta, ¿no? En Bolivia, por ejemplo, estaría prohibida la revisión de la sentencia en base al non bis in idem de una sentencia absoluta. Por eso únicamente se puede establecer una revisión de una sentencia condenatoria, base del non bis in idem, ¿no? Pero eso no ocurre así en todo lado, ¿no? Les había comentado y hecho un trabajo de comparación de la legislación boliviana con México, España y Alemania. Resulta que lo que va a ser el Código Procesal Penal alemán, la ordenanza procesal penal alemana, por ejemplo, podría darse la revisión de una sentencia absolutoria. Ustedes me ven así, y eso no es vulnerar el non bis in idem. Noten que hay diversas interpretaciones. En Bolivia eso sí estaría prohibido. Entonces, en el artículo 8.4 de la Convención Americana, por ejemplo, se establece eso, ese tipo de prohibición respecto a lo que va a ser la sentencia absolutoria, no podría ordenarse un nuevo. Pero en Bolivia vamos un poco más allá respecto a lo que va a ser sin duda esta estructura. En base a ese artículo que habíamos visto de la Constitución, el 117, noten que se despliega una interpretación del non bis in idem, ¿no? La traducción de non bis in idem sería no dos de lo mismo. También obviamente estaría vinculado con lo que va a ser la prohibición de doble persecución penal, o si ustedes quisieran hacer referencia también a lo que va a ser la garantía de la persecución penal única, donde se establece que nadie será procesado. Significa que no podría procesarse una persona por lo que va a ser, en este caso, el mismo hecho dos veces, y nadie podría ser condenado dos veces por lo que va a ser un mismo hecho. Más de una vez por lo que va a ser un hecho, así se hayan modificado las circunstancias, las partes que formen parte del proceso o lo que va a ser incluso la calificación del delito. Noten que incluso en el Código Penal, los artículos 1, perdón, 2 y 3, y en lo que va a ser esta norma, se reconoce plenamente de que la sentencia dictada en el extranjero tiene una validez en respecto a lo que va a ser también la cosa justa. Veamos un poco el matiz respecto a lo que va a ser, primero teórico y doctrinal, luego jurisprudencial sobre esta parte. Nos dice dos cosas. Noten que persiga y castigue. En otras palabras, procese e imponga una sentencia condenatoria. Hay obviamente dos tipos de aspecto respecto a lo que va a ser obviamente el contenido de esta estructura. Se refiere obviamente a que dentro de lo que va a ser un proceso penal, nadie podría ser obviamente perseguido, nadie podría ser juzgado dentro de lo que va a ser obviamente un proceso. Pero noten que el aspecto sobre la sentencia es un poco más interesante respecto a lo que va a ser este. En el aspecto sobre lo que va a ser la sentencia, se reconoce que dentro de lo que va a ser hay este tipo de estructura, hay un aspecto netamente sustantivo. El aspecto sustantivo relacionado con que nadie podría ser castigado doblemente por un hecho, en el cual habría sido absuelto. Perdón, ha sido absuelto, luego alguien quiere o pretende, imagínese, modificar lo que va a ser la estructura del proceso, no podría darse sin duda este tipo de circunstancias. Y otro, obviamente, es relacionado con el aspecto adjetivo, donde nadie podría ser juzgado dos veces por un hecho, ya que él mismo ha sido calificado respecto a lo que va a ser una absoluta. Noten que claramente se establece, obviamente, el contenido del código respecto a lo que va a ser este tipo de. Noten que, ¿cómo está garantizado este tipo de garantía por el Tribunal Constitucional? Encontramos en la sentencia constitucional en la 726/2014 de que esta garantía está relacionada con dos partes, ¿no? Primero, la prohibición de ser juzgado más de una vez por un mismo hecho. Se modifica la calificación
acción procesal, el tipo penal, se alegan nuevas circunstancias, hay nuevas partes. Noten que acá obviamente se establece una prohibición respecto a lo que va a ser también la sanción. Si he sido condenado por un hecho, luego tampoco se me va a poder juzgar, obviamente, e imponer una doble condena por el mismo. ¿Hasta dónde se alcanza este tipo, obviamente, de efecto? De que vamos a encontrar que tiene una característica material, respecto a lo que va a ser la sanción por un mismo hecho. Y hay una característica procesal respecto al enjuiciamiento, al procesamiento, pero también a la sentencia, sea de condena o absolución. Noten que hay esta doble dimensión del non bis. En una sentencia del 2011, la 1564 del 2011-IRE, se estableció obviamente que este tipo de principio non bis in idem en derecho humano, reconocido por tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos, forma parte de lo que va a ser el debido proceso y es una base de la presunción de inocencia. El 116, parágrafo 1, establece saber la presunción de inocencia y en realidad obviamente deriva de lo que va a ser este tipo de contenido, la estructura del no. Obviamente este tipo de entonces, ¿cómo se aplica dentro de la estructura? ¿No? Note que está relacionado con la prescindencia de una doble persecución que puede ser dispuesta por el juez, en base tal vez a las reglas del artículo 21, ¿no? Respecto a lo que va a ser este tipo de estructura donde dice el fiscal, en realidad, es el titular de la acción penal pública y tiene que desarrollarla de forma obligatoria. Y hay un juez que controla el derecho de garantía, entonces él debe, obviamente, aplicar el derecho y garantía y evitar de que se realice la persecución penal por el ministerio. También podría darse casos en donde se ha producido en delitos de acción privada, desistimiento, abandono de querella o conciliación. Noten que ahí no se podría retomar la causa. Estaría vinculado, obviamente, con lo que va a ser la prohibición del doble procesamiento en materia penal o la desestimación de la querella, también en delitos obviamente de acción privada. En los de acción pública no podría seguirse repitiendo la misma nota. O lo que va a ser la prescripción. Si se da la extinción de la acción penal por prescripción, no podría volverse a iniciar el proceso nuevamente. Entonces, noten que tanto para la prescripción de la acción 27.8 en relación con el artículo 29 del procedimiento penal o el artículo 27.10, extinción de la acción penal por duración máxima del proceso. Noten que ahí se ha dado facultades extintivas, ha concluido el proceso, no podría avanzarse, ¿no? Recuerden que el proceso en materia penal tiene una característica interesante. A diferencia de otros procesos, tiene tres formas de conclusión. La primera es obviamente la sentencia en que si estuviera impuesta una sentencia, como habíamos dicho, el proceso concluye, sea de condena o absolución. Recuerden que en materia penal solo es ejercicio del poder punitivo del Estado, solo te va a dar condena o absolución. No hay otra forma de sentencia. La segunda, ustedes me van a decir, es bastante controversial, que está relacionado con el sobreseimiento. Concluye el proceso. El sobreseimiento no impugnado o ratificado por el fiscal departamental, si bien no produce cosa juzgada, algunos autores dicen crea una ficción de cosa juzgada porque evita un nuevo procesamiento en base a nombres. Y la tercera, recuerden que está regulada en el artículo 27, que vamos a ver juntos, muy pocas veces se ve tal vez del procedimiento penal sobre lo que va a ser la extinción de la acción penal, en que es un tipo de excepción. ¿Quién determina la extinción de la acción penal? El juez. Recuerden que hay una situación bastante interesante acá. Puede dar, obviamente, el rechazo de la denuncia, la querella o la actuación policial de oficio. Pero noten que, a pesar de que el Ministerio Público dice archivo de obrados, recuerden ustedes que dentro del año se podría reabrir la causa. Si no se las ha abierto dentro del año, la causa donde ha existido rechazo de la denuncia, la querella y la actuación policial, ¿qué se debe hacer? ¿Concluido el proceso? No. Hay que acudir ante el juez y solicitar la extinción de la acción penal porque ha habido rechazo de la denuncia, la querella y la actuación policial. Ha pasado un año y obviamente en este caso no se ha abierto. Ahí recién se da la extinción de la acción penal. No se da la extinción de la acción penal por el rechazo de la denuncia, no, sino por la resolución del juez de extinción de la acción.
Recuerden lo que muchas veces hacemos, se produce el rechazo de la denuncia, la querella y la actuación policial de oficio. Recuerden que impugnamos la misma, tal vez sea confirmada por el fiscal departamental y al día siguiente podemos reabrir la causa, tal vez en base a una. Lo interesante del non bis in idem, de la prohibición de doble persecución penal, va justamente a que hay obviamente sanciones administrativas y penales y se podría aplicar incluso material. Pero en Bolivia hay una característica bastante interesante del no. Miren, si ustedes, por ejemplo, leen el libro de Santiago Mirpuch, él les va a decir por qué por un hecho realizado por un servidor público no se aplicaría el non bis in idem y si te han juzgado en materia penal, no deberían juzgarte en materia administrativa. Él dice, hay un límite respecto a eso. Curiosamente, ese límite sí se había establecido por el Tribunal Constitucional en el año 2007, estableciéndose en una excepción de prejudicialidad, de que si tienen impuesto una sanción administrativa, de escogerse la sanción administrativa o la sanción penal, y no serían lo. Esta visión es corregida al 2011, ustedes, donde notan ustedes que diferencia lo que va a ser la estructura. Y nos dice, obviamente, el non bis in idem no significa que si te sancionan en materia civil, en que puede haber una sentencia condenatoria al pago de daños y perjuicios, o en materia administrativa, ya no te puedan juzgar en materia penal o en materia de ética, ¿no? Nuestros amigos periodistas piensan de que pues de que son sancionados por el Tribunal de Ética Periodística, no se les puede seguir un proceso penal, se les puede, hay que seguirles un proceso penal, y eso lo va a conocer el Tribunal Constitucional. Otra materia penal respecto a ética periodística, ahí que obviamente se procesos. El ejemplo que se da es en base a la ley 1178, a la ley de administración y control gubernamental, que obviamente coloquialmente la llamamos ley SAF, es una ley de administración y control gubernamental, donde noten ustedes que nuestros queridos colegas servidores públicos se les puede imponer sanción disciplinaria, un 20% del sueldo, un despido o una llamada de atención. Se les puede establecer responsabilidad civil, un dictamen de la Contraloría de responsabilidad civil que luego es cobrado por el juez coactivo fiscal. Y también se les podría imponer sanción penal. Noten que ese es el problema. Solo en este caso se aplicaría el non bis in idem si, por ejemplo, se hubiera impuesto una sanción administrativa, 20% del sueldo, luego por el mismo hecho se inicia un nuevo proceso administrativo y se determina el despido. No. Noten que ahí ya se ha impuesto una sanción en materia administrativa y no se puede repetir el proceso administrativo establecido. O en materia penal, me han absuelto de un caso y al día siguiente abren otro proceso por el mismo hecho, cambian de tipo penal. Noten que ahí estaría prohibido intramateria, no respecto a lo que va a ser el hecho que puede ser juzgado. Pero tal vez la parte más importante de esta primera referencias que tenemos sobre lo que va a ser las garantías procesales penales y con terminaríamos esta parte de las garantías procesales penales y entraríamos a la investigación preliminar, es justamente la presunción de inocencia, ¿no? Noten que en realidad en los tratados internacionales sobre derechos humanos, la referencia a la presunción de inocencia solo está vinculado con lo que va a ser la prohibición de culpabilidad, de que se establezca una presunción de culpabilidad. Pero noten que es en realidad nuestro Código de Procedimiento Penal el que de manera más clara determinará en qué consistirá la presunción. Vamos a algunos. La Declaración Universal de Derechos Humanos, por ejemplo, establece en el artículo 11.1 que toda persona que es acusada por un delito tiene derecho a que se presume su inocencia. Obviamente, mientras no se pruebe su culpabilidad en base a la ley y en base al juicio público con todas las garantías. Entonces, el límite para lo que va a ser romper la presunción de inocencia sería la sentencia de condena después de un proceso desarrollado con todas las garantías. Noten que ahí obviamente tendríamos este. La Convención Americana sobre Derechos Humanos. Recuerden que es tal vez la norma de
o el Tratado Internacional sobre Derechos Humanos, la norma internacional más citada por las sentencias del Tribunal Constitucional. Establece que toda persona inculpada por un delito tiene el derecho a que se presuma su inocencia, mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Igual se establece que la presunción de inocencia, noten ustedes, no solamente es un principio, que había emergido del derecho de la ilustración respecto a que no se presuma la culpabilidad de una persona, presuma su inocencia. No solamente es una garantía, recuerden que la garantía es un límite al poder punitivo del Estado, que le diría al poder punitivo, ojo, el límite es la presunción de inocencia. Usted, obviamente, en este caso, no puede presumir su culpa, sino que es un Estado, nos diría la Convención Americana de Derechos Humanos. Es un Estado que persigue a toda persona dentro de lo que va a ser, como verán ustedes, un proceso en materia penal y solo puede ser rota por una sentencia condenatoria en calidad de cosa. Ahí es el único lugar donde concluiría la presunción. A nivel ONU, recuerden que se había establecido el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, donde se establecía que toda persona que es acusada por un delito tiene derecho a que presuma su inocencia hasta que no se compruebe su culpabilidad en base a una sentencia condenatoria en calidad de juzgado. De nuevo se conoce que la presunción de inocencia es un estado dentro del proceso en materia penal, incluso más que un principio y, un garantía, y una garantía es un estado que acompaña a la persona durante toda la tramitación. Y lo interesante es que en la Constitución está vinculada con otra garantía. Noten que habíamos dicho, el non bis in idem también está vinculado con la presunción de inocencia, sí, pero también y más que todo, el principio de favorabilidad, sea material o el procesal, tal es el indubio pro reo, de la duda se aplica la norma favorable al reo, noten que también deriva de la presunción de inocencia, de esta garantía creada en la Revolución Francesa, perdón, el derecho de la Ilustración, incluso donde se a los mejores en la Revolución. Le encontramos en la Constitución en el 116, parágrafo 1, que establece que garantiza la presunción de inocencia. El proceso, en caso de duda, la norma aplicable es de girar la más favorable al imputado proceso. Van a decir, ahí están dos garantías, sí, la presunción de inocencia. Lastimosamente no dice cómo se aplica la presunción de inocencia, pero sí, explícitamente cómo se interpretan los derechos, dice el 256, parágrafo 2 de la Constitución, en base a los tratados internacionales de derechos humanos, se interpretan los derechos tratados internacionales sobre derechos humanos, más que un principio o una garantía, es un estado que la acompaña durante toda la tramitación. Noten que la segunda garantía va a tener una interrelación muy importante con el efecto de la presunción de inocencia, que es el indubio pro reo. Ante la duda, se mantiene la presunción de inocencia. Lo que hago es aplicar la norma más. De forma material, está establecida en el artículo 4 del Código Penal. Debió haber con el anterior profesor cuando han visto teoría de la ley penal. Es el artículo 4 que establece que se compara cuál es la norma más favorable y se aplica la norma más favorable a lo que va a ser procesado. Pero noten que tiene una aplicación también netamente procesal. En este caso, el principio de favorabilidad procesal es el famoso indubio pro reo. Ante la duda, obviamente estoy en una situación más favorable al procesado. Imagínense de que en un juicio oral haya muerto, pues haya denunciado a uno de los integrantes del tribunal de sentencia. Hay, obviamente, en este caso, un juez que declara la absolución, otro que va a favor de la culpabilidad. ¿Qué aplico? ¿Puedo convocar a un juez que no forma parte del proceso? No, el juez natural. Entre esos dos jueces hay que resolver la causa. Entonces, noten que estoy ante la situación más favorable al, en este caso, el indubio pro reo es la acepción del principio de favorabilidad, pero del ámbito netamente procesal. Pero pareciera ser que solamente mencionar la presunción de inocencia y decir que no puede a una persona tratársela como culpable dentro del proceso, noten que no nos basta, ¿no?
Noten que la primera estructura sobre la presunción de inocencia es la clásica que nos enseñan, y aunque no lo crean, a veces dentro del proceso en materia penal no es respetada. Les doy un ejemplo, ¿no? En alguna situación, obviamente he escuchado en audiencias sobre medidas cautelares, justamente esta famosa y fatídica frase que ustedes conocen muy bien. Recuerden que vamos a ver la próxima semana medidas cautelares, ¿no? Establece, no, no se ha probado ante el Ministerio Público que esta persona no tiene familia, trabajo, domicilio. Probado. Si hay la presunción de inocencia, ¿cómo podría invertírseme la carga de la prueba y decir, "Usted, me están tratando como culpable"? O imagínense que tenemos presunciones sobre culpabilidad en algún tipo de proceso. Yo les comentaba, estaba dando clases en un doctorado y una juez de instrucción de Potosí, cuando le pregunto quién tiene la carga de la prueba, me dice, depende. Que la ley, de acuerdo a ella, en la ley 348 hay una inversión de la carga de la prueba. La ha creado el Tribunal Constitucional, sin duda que sí. En unas sentencias realizadas por una magistrada, obviamente, pues la deben identificar, que lo que ha hecho es invertir lo que va a ser la carga de la prueba. Una de nuestras colegas las llama a esas sentencias la sentencia del hombre es malo por naturaleza, donde se establece en base al 234, numeral 7, que en todos los casos de violencia contra la mujer hay obviamente una presunción de que el hombre es violento, malo, violador, asesino por naturaleza y obviamente debe aplicarse una medida cautelar. ¿Vulnera o no eso la presunción de inocencia? La vulnera. Noten ustedes que lo que debería establecerse en la Constitución y en los tratados internacionales es no solamente regular la presunción de inocencia como este Estado que protege a la persona desde el inicio del proceso hasta que haya una sentencia condenatoria con calidad de cosa juzgada. Eso es lo que nos dice el país. La regulación, obviamente, de la presunción de inocencia no solamente como un principio o una garantía, sino un estado. Noten que Roxin nos dice lo mismo. La presunción de inocencia ya no es un principio, ya no es una garantía, es un estado, porque está regulada así. Nos dice, todo imputado es considerado inocente y tratado como tal en todo momento, mientras no se declare su culpabilidad, es sentencia ejecutiva. La única manera de romper la presunción de inocencia sería con una sentencia condenatoria. ¿Cómo la matiza? Roxin nos dice algo interesante. Nos dice, note usted que es como si estuviéramos en un proceso en materia penal, donde noten que en este caso se establece que quien tiene la carga de la prueba es quien va a tener que romper la presunción. ¿Quién tiene la presunción de inocencia? El procesado. Entonces, ¿quién tendrá que romper la carga de la prueba? Noten que es justamente esa forma en la cual solamente por esa forma, por la carga de la prueba que tiene el acusador y en una sentencia condenatoria ejecutoriada, se podrá romper la presunción. Pero Roxin nos dice algo y nos dice, ¿saben por qué está mal regulada la presunción de inocencia en todos los códigos procesales penales? Roxin y Schuner, en el libro Derecho Procesal. Los dos nos dicen, ¿saben por qué está más regulada? Porque en realidad la presunción de inocencia tiene un efecto, exime de la carga. No solamente es que se presuma su inocencia, que no se presuma su culpabilidad, sino que deberían establecer los códigos que se exime de la carga de la prueba por la presunción de inocencia y se crea una carga de la prueba sobre lo que va a ser el por. Esa es en realidad la consecuencia de la presunción de inocencia. Yo la voy a matizar de una forma. Esto de los platillos, obviamente yo lo volví a leer en un manual de litigación norteamericano. Bastante interesante. Lastimosamente está en inglés y me con mucho gusto. Pero noten que establece algo interesante. Dice, voy a establecer de forma arbitraria. Miren, mientras en materia civil una persona podría ganar con, disculpen que establezca arbitrariamente porcentajes con el 51% y el otro tiene 49%. Doy un ejemplo. Yo tengo un documento público inscrito en derechos reales y quiero el mejor derecho. Con ese 51% voy a ganar sobre la prueba que el otro tiene
del 49%, porque por seguridad jurídica tiene que el juez civil determinar quién es el propietario. El propietario es este no es. Se declara probada la demanda de mejor derecho propietario, se declara improbada. Negatoria. No tiene que determinarse claramente un ganador del proceso por seguridad jurídica. Eso no ocurre en materia penal. Les recuerdo, materia penal es únicamente ejercicio del poder punitivo. Nuestra sentencia solo declara condena o absolución. Entonces ahí ponemos de nuevo los dos platillos, donde noten ustedes que en un platillo está la presunción de inocencia. ¿Qué produce la presunción de inocencia? Exime de la carga de la prueba. Noten que Zoxin y Schunemann dicen, una persona podría irse sin ninguna prueba en un juicio oral. Imagínense, han pasado los 10 días, no he podido ofrecer la prueba en el juicio oral o la he presentado fuera de plazo. Noten que me podría ir así solito al juicio oral y quien tiene que probar mi culpabilidad va a ser los acusadores, el fiscal y el privado y el particular. Noten que ellos son los que tienen la carga de la prueba. Entonces, eso es en esencia, en un proceso en materia penal, la presunción de inocencia. Me eximen a mí de la carga de la prueba y crean una carga de la prueba en el acusado. Por lo tanto, estará bien, imagínense alguna sentencia, a decir, alguna cosa de Estado fiscal, les dice, no ha probado que no estaba en el lugar de los hechos imputado. Quien tiene que probar es el acusador. Yo puedo no moverme, no tener ningún tipo de actividad dentro del proceso y de todas formas quien tiene la carga de la prueba es el acusador. ¿Por qué? Quien dirige la investigación es el acusador. Quien va a realizar la acusación es el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene la carga de la prueba para probar lo que ha establecido en su acusación. Claro que sí. No podría decir, él no presentaste testigo, no. Quien tiene que entrevistarlo es el director de la investigación. Para eso es Ministerio Público, para eso es el gran acusador. Noten que este sistema es distinto a materia civil. En materia civil, quien alega una pretensión tiene la carga de la prueba. Noten que esta carga de la prueba, por algún autor, un gran procesalista argentino que es Cosaini, no la llama carga de la prueba, la llama obligación de. ¿Por qué? Noten que si fuera simplemente una carga de la prueba, cada una de las partes tendría que probar su pretensión y punto. Pero él dice, hay una obligación de probar. Tanto así que si no prueba, como verán ustedes, su pretensión, va a perder. Cuando se establece una carga de la prueba, es una obligación de probar. No cumples, ¿qué va a pasar? Tienes que perder. Les doy un ejemplo. Materia, fíjense, familiar, ¿no? Yo tenía hace mucho tiempo dos amigos que se llevaban muy mal, se habían casado los mismos. Noten que con el Código de Familia de 1972, redactado por Hugo Sandoval Saavedra, habían presentado su demanda de divorcio. En ese entonces podía demandar y contrademandar. Noten que se habían demandado y contrademandado mutuamente por la causal de divorcio infidelidad. Resulta que después de 8 largos años de juicio, llega de la extinta Sala Civil de la Corte Suprema un caso donde dice, pasa la sentencia. Declara improbada la demanda e improbada la recompensación. ¿Qué había pasado? Ninguno de los dos, a pesar de tener la obligación de probar la carga de la prueba, había probado la que va a ser la causal de infidelidad. Ninguno de los dos. Y por eso la Sala Civil de la Corte Suprema había dicho, no, siguen casados. Obviamente, si ustedes me preguntaran, ¿ha logrado luego divorciarse? Sí, por el nuevo Código de Casado. Pero noten que en ese entonces no se habían logrado divorciar porque ninguno había probado la causal de infidelidad. Noten que esto que Gossaini llama obligación de probar, la trasladamos acá, la trasladamos al proceso penal. ¿Quién tiene la carga de la prueba? El acusador. Entonces él tiene la obligación de probar. Los manuales de litigación norteamericanos dicen eso. Cuando usted realice como defensa el alegato final, recuérdele al juez o tribunal porque tal vez se haya olvidado, o tal vez haya saltado de un juzgado civil y se haya vuelto penalista, como a veces ocurre, obviamente con algunos juzgados. Recuérdele que quien tiene la carga de la prueba, la obligación de probar, son los acusados.
y ellos son los que deben probar las responsabilidades. En cambio, por el otro lado, noten que quien tiene la presunción de inocencia y te le exime de la carga de la prueba es frente al procesado. Y él se podría ir, como dice Roxin, sin ninguna prueba al juicio oral, y de todas formas quien tiene que cumplir con la carga de la prueba es el acusado. Así no presente ninguna prueba. Lo que va a ser el acusado, quien va a tener siempre la carga de la prueba es el acusado. Y noten que en caso de duda, la presunción de inocencia también actúa, porque noten que está vinculado con el 116, parágrafo 1 de la Constitución. En caso de duda, la presunción de inocencia está vinculada con el principio de favorabilidad procesal, con el indubio proceso. Ante la duda, estoy ante la situación más favorable. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Nos dice, en este caso, el Manual de Litigación Norteamericana. Esto es algo muy interesante porque noten que cuando ustedes sin dudas de edad en la Constitución, tal vez de mejor manera el 116, tiene que establecerse no la presunción de inocencia, sino de forma clara que la presunción de inocencia es un estado que acompaña desde el inicio del proceso hasta la conclusión al procesado y solo se quiebra por la sentencia en calidad de cosa juzgada. Pero, ¿qué significa la presunción de inocencia? De que la persona, obviamente en este caso procesada, se encuentra eximida de la carga de la prueba y quien tiene que probar el delito después de haberlo investigado es el acusado, solo y únicamente el acusado. Lo mismo está matizado, como hemos dicho, en la estructura de las medidas cautelares. Se había positivizado la sentencia constitucional 276/2018 de la Sala Segunda en el artículo 231 bis, parágrafo quinto, donde se había establecido, en otras palabras, que quien solicita la medida cautelar tiene la carga de la prueba. Y en este caso, el procesado no tiene que probar que no va a obstaculizar el proceso, ni va a obstaculizar, perdón, no va a obstaculizar la averiguación de la verdad, ni se fugará. Quien tiene que probar eso es, obviamente, en este caso, el que está solicitando la medida. Noten que esto es muy interesante. ¿Qué ocurre cuando no se comprende la presunción de inocencia de forma concreta? Imagínense de nuevo, ponemos como juez de instrucción o juez o tribunal de sentencia a un civilista que va a creer que no existe presunción de inocencia y vamos a tener que probar nuestra inocencia dentro del proceso. Eso se llama prueba diabólica, prueba satánica, porque la prueba diabólica o satánica invierte la carga de la prueba, destruye la presunción de inocencia y el indubio procedimiento, y lo que hace es generar, obviamente en este caso, que tenga que establecerse una inversión de la carga de la prueba. Esa es la prueba diabólica. Se supone que esto ya debía haber desaparecido. La ley 1173 sigue existiendo, pero ¿cuál era la intención de la ley 1173 al establecer el 231 bis, parágrafo quinto, respecto a cargas probatorias en audiencias de medidas cautelares? Evitar prueba diabólica o satánica. Yo lo matizo en un ejemplo. Imagínense que esto es pues, en la vida real, esa fatídica frase establecida en las imputaciones. ¿No? No se ha probado ante el Ministerio Público. Imagínense quien había tenido la carga de la prueba es el acusado. Hagan notar, esta resolución está violando la presunción de inocencia. No se ha probado ante el Ministerio Público que esta persona tenga domicilio, trabajo y familia, estableciendo una carga de la prueba, ¿no? Imagínense, ilegal, inconstitucional, ¿no? Noten que ahí, por eso es director de la investigación. Él tiene que. Entonces, ante esa fatídica frase, noten que se invierte la carga de la prueba. Sí, yo voy a tener que probar que tengo domicilio, yo voy a tener que probar que tengo trabajo, y yo voy a tener que probar que tengo familia, incluso con formalidad, ¿no? No faltan nuestros colegas fiscales que se creen servidores públicos de un gobierno municipal, donde nos dicen, no, no tiene trabajo, esa empresa no tiene padrón municipal. Así, al margen de ser fiscal, es también trabaja en la alcaldía, en el gobierno autónomo municipal, en la administración tributaria. Fíjense que digan eso. Hay que hacer notar eso y hay que decir, me voy a adelantar, obviamente, a esto y establecer de que en base a la jurisprudencia constitucional, no por actos tributarios se va a probar o no la existencia de un trabajo.
y existe una gran cantidad de trabajos informales, ¿no? Entonces, esa es una situación realmente absurda, ¿no? La que realiza en algunas interpretaciones. Noten que ese tipo, obviamente, de estructura es bastante complicado, ¿no? Porque tenemos que dominar la presunción de inocencia. Por eso se habían producido estas reformas procesales penales en la ley 1173 respecto a las medidas cautelares. Era obviamente imprescindible respecto al proceso de estructura. Por eso, obviamente, la prueba diabólica o satánica afecta a la carga. Noten que es como si creara una presunción de verdad de la imputación, donde yo tengo que presentar pruebas contra la imputación. Me invierte la carga de la prueba. Noten que yo tengo que presentar prueba para demostrar que tengo domicilio, trabajo, familia. Y en tercer lugar, ¿se podrá aplicar el 116, parágrafo 1, de que ante la duda aplica la norma más favorable al procesado? No, van a decir, no ha cumplido con su carga de la prueba, detención preventiva. Julio Mayer, uno de los redactores del Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica, hasta se hacía la burla en un seminario que pude escuchar en la Universidad de Buenos Aires. Él decía, mal construida, y dice, mea culpa, nos hemos equivocado. Tan mal construida está la presunción de inocencia en el Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica. Mil disculpas por eso. Hemos creado prueba diabólica, prueba satánica, ¿no? Y no va a faltar el fiscal, va a poner, no se ha probado ante el Ministerio Público de que esta persona es terráquea y no es marciana. Noten que vamos a tener que buscar un documento que diga que hemos nacido en la Tierra y no en Marte. Noten que así se establece esta estructura. Sentencias constitucionales como la 278, 2000, perdón, la 276, 2018 de la Sala Segunda, positivización de esa jurisprudencia como en la 231 bis, parágrafo quinto, noten que son interesantes para determinar, obviamente, de forma correcta, que la presunción de inocencia en realidad tiene que ver con la carga de la prueba del acusador y con la inversión, obviamente, pero y con el eximente de la carga de la prueba respecto a la acusación. Noten que en eso consiste este tipo de estudio, ¿no? Noten que acá hay que interpretar también los dos, ¿no? Ya que estamos viendo sobre elementos sobre la carga de la prueba, noten que la estructura clásica que ustedes van a encontrar en la obra de Toxin y Schunemann, Derecho Procesal Penal, nos dirá justamente eso, ¿no? De que podría ir una persona sin ningún tipo de prueba a un juicio oral y punto. Esa es una concepción bastante peligrosa dentro de un juicio oral. Les puedo asegurar que sí. No solamente porque hay jueces, imagínense, con el sesgo civil y que piensan de que se debe probar la absolución. No, no se tiene que probar la absolución. Tiene la parte, la presunción de inocencia, y es la que debe mantener. Sino que en este caso hay también sesgos respecto a lo que va a ser presentación de la prueba. Debe presentarse en todos los casos prueba de descargo. Hay algunos autores que nos dicen que sí. Ustedes van a encontrar que el profesor de la Universidad de Buenos Aires de Derecho Procesal Penal, Ignacio Tedesco, alguien que viene de la cátedra de Edmundo Hendler sobre sistemas procesales penales comparados, nos dicen sí, siempre hay que presentar prueba de descargo. Otro autor español muy semejante, que igual tiene la misma línea de investigación sobre temas procesales penales comparados, que es el señor Juan Luis Gómez Colomer, igual nos diría sí, tiene que presentarse siempre prueba de descargo. Mientras Roxini Schirmer nos dice, usted puede irse sin nada a un juicio oral, en este caso Tedesco y Gómez Colomer les diría, no, nunca, siempre presenten prueba de descargo. Obviamente es un tipo de facultad. Pero el procesalista actualmente, tal vez más conocido de España, que es Jordi Nieva Fenol, junto con el presidente, otro ¿no? procesalista, Lorenzo Bujosa, presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, en un libro llamado Derecho Procesal Penal, nos expone eso y nos dice, miren, los autores clásicos, hacen la ilustración, nos dice, puede irse usted sin ninguna prueba. Gómez Colomer y Tedesco nos dicen, no, presente prueba, siempre presente. Si tenga la carga de la prueba el acusador, usted tiene que presentar la prueba de descargo.
dentro del proceso. Eso es imprescindible, porque puede que haya sesgos, obviamente, a favor del acusador y el acusador pueda ganarle el proceso. En base a esto, noten que estos dos autores, Bujosa y Nieva Fenol, nos dicen, no sea dogmático. Ni en todos los casos no es conveniente irse sin ninguna prueba, ni en todos los casos presente cualquier tipo de prueba, porque incluso podría autoincriminarse. Hay muchos casos donde la prueba de descargo ha sido fundamental para castigar e imponer una condena. Ustedes van a decir, ¿eso es cierto? Claro que sí, por la bilateralidad de la prueba. Recuerden que hay un principio en la prueba, no solo en materia penal, también en materia civil, de la bilateralidad de la prueba. La prueba no es del parte, la prueba es del proceso. Note que antes se pensaba que la prueba era de parte, como decía el procedimiento civil del 75, y eso también te daba a entender el procedimiento penal del 72, de que la prueba era de la parte. No, ahora la prueba es del proceso, es bilateral. Puede servir para tu absolución, pero para tu condena. Note que hay muchos casos donde se ha condenado a una persona por la prueba de descargo. No, tampoco es presentar en todos los casos prueba de descargo. Tedesco y Nieva, Fenol, nos dice, depende de su estrategia dentro del proceso. Depende de la estrategia. ¿Qué quiere probar? ¿Qué elementos quiere establecer? Entonces, depende de la estrategia, sí. No sea dogma, presente en la prueba en base a la estrategia que tenga dentro del proceso. Y no se olvide utilizar, si es abogado de la defensa, la presunción de inocencia y la carga de la prueba. Y el acusador, obviamente, que ha cumplido correctamente con la carga de la prueba, igual podrá establecer. Recuerden que habíamos hablado ya de prueba diabólica. La prueba diabólica invierte la carga de la prueba y en la prueba diabólica el acusado es el que en realidad tiene que presentar prueba para demostrarse. Noten que hay que jugar justamente con estos, ¿no? Hablemos un poco más de entonces, y hemos hablado un poco de la defensa del acusador. ¿Qué es lo que va a destruir la presunción de inocencia? Obviamente, la carga de la prueba. La prueba es la que destruye la presunción. Entonces, ¿qué hace el acusador dentro del proceso? Presenta prueba que demuestra la responsabilidad penal de la persona. Es un tipo de prueba que va a destruir la presunción de inocencia. Quien tiene la carga de la prueba irá justamente en esta construcción a destruir la presunción de inocencia, a incriminar, a demostrar la existencia de lo que va a ser el delito. Y la pregunta es, ¿será suficiente el indicio de prueba? ¿Era suficiente una hipótesis? La respuesta es no. Y bien, obviamente, mucho hasta el año, imagínense, hasta la reforma introducida por la ley 1173, el artículo 302 sobre la imputación hablaba sobre lo que va a ser indicio de prueba. Noten que ha sido eliminada, ¿no? Cuando ustedes vayan a una audiencia de medidas cautelares, incluso el otro día, muy gentilmente yo he corregido a algún ex vocal que estaba en una audiencia de la otra parte, cuando hablaba que bastaba indicios para la imputación, eso ya no dice el código. El 302 ya no habla de indicio. Y noten que he eliminado todas las referencias a indicio, excepto sobre algún tipo de prueba que vamos a ver más adelante, relacionado justamente con la protección a víctimas, mujeres, niñas y adolescentes, ¿no? Respecto a lo que va a ser la prueba del estado físico, donde dice constituirá un indicio, podría ser plena. Resulta que el indicio, si bien no formaba parte de materia penal, era interpretada en base a la teoría de la prueba de forma transversal a todo elemento, a todo tipo de cosas. No sé si les había comentado en la anterior clase un ejemplo, pero hay dramáticamente alguna referencia de un caso, obviamente sobre lo que va a ser el indicio y su problema en materia penal. Les doy el ejemplo. En los años 80, e incluso hay un libro escrito por un prestigioso presidente del Tribunal Departamental de Justicia, en ese entonces Corte de Distrito de La Paz, de apellido Calderón, muy conocido luego de ser presidente del Tribunal Departamental. Él fue juez, entonces era juez registrador de derechos reales, ahora solo sería registrador de derechos reales, y ustedes van a encontrar que muchos de los terrenos, casas justamente
quedan en la ceja del Alto aún siguen a su nombre. Él se dedicaba a poner como registrador de derechos reales los bienes que no tenían propietario a su nombre, ¿no? Loable actitud, como verán ustedes, ¿no? Curiosidades, ¿no? Me dicen, obviamente, al margen de la curiosidad, que era un jurista bastante interesante, al margen de esas referencias. Estoy seguro que alguno de ustedes, cuando ha llevado un proceso por estelionato o estafa sobre algún terreno o casa en el Alto, o noten que he encontrado de que justamente el doctor Calderón está en los antecedentes dominiales. Hasta ahí lo dejo, ¿no? Ustedes se imaginan qué ha ocurrido ahí. Pero noten que él tiene un libro muy interesante. Tenía libros bastante interesantes de compilación de jurisprudencia. Pero él tiene un libro muy famoso sobre el caso más interesante de revisión de sentencia en materia penal, que ya no lo cuentan los libros, ¿no? ¿Por qué? Ahora ya no tenemos libros de materia penal, tenemos panfletos que compilan jurisprudencia. Un libro es distinto porque eso es propiedad intelectual, el desarrollo del intelecto, a la compilación de jurisprudencia. Noten que hasta la inteligencia artificial podría compilar jurisprudencia y lo haría mejor que algunos colegas. Lo único que redactan es la introducción, lleno de errores gramaticales, ortográficos, ¿no? Imagínense que tuviéramos que leer un libro de ellos. Ahí tenemos el panfleto. Utilizable para trabajar, sin duda que sí, la jurisprudencia. Pero ha matado el libro. En este libro sobre revisión de sentencia cuenta un caso. Se había producido en Cochabamba, en una de las laderas, imagínense, incluso el acceso era de día. Sucede que los vecinos llaman a la policía porque se habían escuchado gritos en una casa. La policía muy gentilmente llega al día siguiente de lo que va a ser el hecho, temprano en la mañana, sin duda, y ven a un tipo ensangrentado tirado. Obviamente se acercan al mismo, ven si está con vida, está con viva, hacen una revisión superficial y resulta que la sangre es de otra persona. Incluso estaba a su lado un fierro, imagínense, donde había sangre y había rastros de pelo, ¿no? Ese día. Ahí se formula una hipótesis, como verán ustedes, obviamente, sobre el caso, de que un día antes estaban consumiendo bebidas alcohólicas deudor y acreedor. El acreedor, en este caso, obviamente no podía pagar, perdón, el deudor no podía pagar la deuda, entonces había sido golpeado, imagínense, por el acreedor, y pareciera ser que había matado al acreedor al deudor y había tratado de esconder su cadáver, llevándolo obviamente hacia afuera, los rastros de sangre que se pierde en el camino de tierra y probablemente ha sido lanzado a una hipótesis. ¿Cuál es el problema? Indicios. ¿Sí habían? Sí, sí habían dentro de lo que va a ser el proceso. Charco de sangre, se revisa la sangre, era del probable, era la persona posiblemente fallecida. Los pelos en el fierro eran de la persona, la sangre era de la persona, había en la pared, imagínense, unas manos, ahí se establecen las huellas digitales de la persona desaparecida, había el vínculo, ustedes me dirán, había la causal, que era justamente épocas de causalismo, decían, ¿cuál es el móvil o la causal? Recuerda que eso decían, y siguen diciendo nuestros queridos amigos policías, ¿no? Ya ni siquiera los fiscales o los jueces hablan del móvil o la causal, pero ellos se han quedado tal vez históricamente un poquito atrás, ¿no? Al considerar que la criminología solamente es de la escuela positivista italiana, ¿no? Hay mucha. Pero noten que ahí ellos dicen la causa, no, no he querido pagar la deuda, por eso lo ha golpeado, ¿no? En ese entonces, con el código del 72, la institución realiza la auto final de la instrucción, lo acusa al plenario, se realiza en el plenario el juicio, le establecen una sentencia y después de muchos años, obviamente, el caso adquiere la calidad. Fue juzgado en base a prueba indiciaria. Van a decir, ¿ya hay alguna referencia al indicio de prueba en nuestro procedimiento penal, al valor o al concepto del indicio? No. Código de procedimiento penal, ni. Y en ninguna norma procesal penal. No la tiene el código modelo y no la tiene ningún código procesal penal a nivel ibero. No hay. Ni España ni ningún país ibero. ¿Habrá alguna referencia al indicio en el código del 72? No. Sí.
los invito a revisar. Imagínense, yo he hecho una revisión somera del Código del 72, no solamente porque llegué a litigar con el Código del 72, y que lo conocía bastante bien, a pesar de todo, por los casos, obviamente, que en ese entonces había logrado llevar, sino que incluso he sido ofrecido por el Estado boliviano como perito en el caso Andrade Salmón contra Bolivia, y lo que me había pedido la Corte Interamericana era analizar el Código del 72. Bueno, tenía que hacer un peritaje bastante grande. Está ahí subido al internet, es público, por eso les puedo hablar sobre estos puntos. Entonces, si alguien quisiera ver una especie de resumen sobre el Código del 72, ahí hay un peritaje de mi persona en el caso Andrés de Salmón contra Bolivia. Me ha pedido la presidencia de la Corte. Imagínense. ¿Y había referencia al indicio? No, no hay referencia. ¿Dónde se había una referencia al indicio? En el Código de Procederes Santa Cruz, 1838. ¿Por qué? Porque en el Código de Procederes, el artículo 1 decía se aplica a materia civil y criminal. Noten que era un código general del proceso y se lo aplicaba a materia penal. Ahí decía, la suma de indicios hace plena prueba. ¿Qué sistema es ese? De que tienes indicio, que es prueba indirecta, y plena prueba, que hace la prueba directa. Logra convicción, la plena prueba. Entonces, la suma de indicios hace convicción, de acuerdo al Código de Procederes 1838, sí. Y por eso se había condenado, como verán ustedes, en base a indicios de una hipótesis a una persona a 30 años de cárcel. ¿Qué había ocurrido y por qué es tan famoso este caso? De que no estaba muerto, estaba de parranda, obviamente el muerto, y los familiares, curiosamente, del condenado estaban en Uyuni y ven pasar a la víctima, al asesinado. Obviamente se produce una trifulca, terminan en una comisaría de la policía, ahí embalado le hacen firmar una declaración donde dice estoy vivo, vivo en Uyuni desde que se ha producido el hecho, no sé cómo consiguen un notario, hacen una declaración notarial, imagínense embaladito y lo llevan a Cochabamba, lo ponen ante lo que va a ser en ese entonces era un juez de vigilancia, no era juez de ejecución penal, el juez de vigilancia dice yo no puedo anular la sentencia, váyanse a Sucre, presenten el recurso de revisión de la sentencia, van a Sucre con el tipo embaladito, logran la revisión de la sentencia, casi tan rápido como el diputado Cejas ha conseguido la admisión de sus recursos directos de nulidad con la Asamblea Legislativa. Así, por la presión social, imagínense de todo lo que había ocurrido en Cochabamba. Creo que era 1989 o 1991, era más o menos. Disculpen que en medio de la mente el año que había ocurrido eso, pero la presión social, hasta el presidente, el vicepresidente habían hablado, en ese entonces no había ministro de Justicia, sino ministro de Gobierno, pero ministro del Interior. El ministro del Interior igual se había pronunciado de que la Corte Suprema de forma inmediata o deje en libertad a esta pobre persona que tiene 30 años de cárcel, incluso él lo iba a soltar, sino de todas formas, la persona, porque obviamente se había encontrado a la víctima de asesinato. Noten que por eso no hay indicio en materia penal y se ha eliminado la frase indicio del 302 sobre el imputado formal, porque no acogemos este principio de lo que va a ser prueba indiciaria y plena prueba, sino lo que acogemos es la convicción más allá de la duda razonable. La convicción más allá de la duda razonable establece de que puede, obviamente, aplicarse una medida cautelar, puede condenarse a una persona sin violar la presunción de inocencia. Que noten que por eso no se adecuaría en materia penal ni una hipótesis ni un indicio, sino obviamente, en este caso, prueba que genere la convicción más allá de las dudas razonables. Obviamente también tiene que ser prueba lícitamente obtenida, que no vaya contra la Constitución ni el Código de Procedimiento Penal, y esa es la finalidad respecto a, obviamente, la aplicación. Pero imagínense, estamos a 2 escasos minutos de llegar a la conclusión de lo que va a ser nuestra clase. Lastimosamente no hemos podido entrar a la parte sobre la investigación preliminar. La vamos a hacer la próxima semana, pero no se preocupen. No noten que la próxima semana, al margen de ver la investigación preliminar y la imputación, iniciamos la parte sobre medidas cautelares. Nos va a abarcar la próxima clase. Dentro de 2, obviamente, vamos a ver y ampliar un poco la parte sobre medidas cautelares. Y en la última clase vamos a ver algo sobre lo que es la estructura profesional, dejando para otro profesor la parte propiamente del curso.
pero no podríamos concluir la clase sin sus dudas, preguntas, consultas. Les cedo la palabra, colegas. No sé si tuvieran alguna duda, alguna pregunta, alguna cosa. Perfecto, doctor. Muy clara la temática. Más bien, muchas gracias entonces, doctor. Muchas gracias, queridos doctores, queridas doctores. Perdón, hay una pregunta. Doctor, Juan de Dios, con mucho gusto lo escuché. Doctor, buen día. Primeramente, gracias por su exposición, está muy excelente y muy clara. Se nota de lejos que tiene mucha experiencia. Doctor, una pequeña pregunta. En esto de la presunción de inocencia, he visto en muchos juzgados de que al juzgador, así el acusado presente o no presente prueba de descargo, en estos delitos referentes a la 348, como ser abuso sexual, violencia familiar o doméstica, entre otros, presente o no presente esta prueba de descargo, igual recibe una sentencia condenatoria. Es decir, no hay ese derecho, ¿no?, establecido por las convenciones internacionales. Entonces, más que todo, más que una pregunta, me gustaría saber su opinión al respecto sobre esa situación. Es Ujú. decir, No, varios jueces no se animan a dictar una sentencia absolutoria, más que todo por la presión social que pueden tener. Es decir, al absolver a un acusado por abuso sexual, cuando este proceso no tiene ninguna prueba, obviamente, eh, por ese motivo establecen, claro, la sentencia condenatoria. Entonces, me gustaría saber su opinión al respecto, doctor, sobre esa situación. sin duda que sí, doctor, ¿no? El problema de la presión social es terrible, ¿no? Les doy un ejemplo, ¿no? Puedo hablar sobre el caso porque no estoy sujeto a secreto profesional y quien en realidad está defendiendo el caso fue un exalumno mío en pregrado y en posgrado. Pero que tener obviamente esa suerte de que muchos de mis estudiantes de pregrado estén también acá. Les doy un ejemplo. En un colegio muy famoso acá en la ciudad de La Paz, hace unas semanas se denuncia un hecho obviamente terrible donde se había violado supuestamente a una niña de 4 años. Noten que ahí lo primero que diríamos, tenemos que creerle a la niña, pues, y sentencias de la americana nos dirían, créanle a la niña, ha ocurrido una violación y obviamente en este caso muevan, activen todo el sistema penal y establezcan una condena contra el violador. Partiríamos de eso. Hay un problema. El abogado de la defensa me contó hace semanas y me lo volví a encontrar esta semana y me dijo, mire, hay que creerle a la víctima. Una niña de 4 años ha producido una violación, pero ese es el problema. Estamos actuando obviamente como periodistas, como personas comunes y corrientes. Y un juez no puede actuar así. Y un juez no puede tener imparcialidad dentro del proceso, que se vaya, que se vuelva notario, que vaya a poner sellitos en documentos públicos, porque la labor del juez es contramayoritaria para preservar las garantías procesales penales. Sucede que lo que me cuenta en ese caso me dicen, mire, hay un problema. Se ha realizado una prueba psicológica a la niña y la niña, para, primero, obviamente la prueba física. ¿Se encontró algo por el médico forense? No. No hay penetración de nada. No hay ruptura del himen, no hay nada. No hay ni siquiera una infección. No, partamos de eso. Entonces, tal vez, a ver, corroboremos esto. Prueba psicológica. La prueba psicológica dice que la niña es autista, de que la niña tiene muchos problemas, no le gusta el colegio, siempre quería ir, pero no quería ir, y que el día de la supuesta violación ni siquiera había ido la niña. Eso se determina en la declaración ante el psicólogo, obviamente el psicólogo experto. Ese es uno de los problemas. Imagínense, el tipo estaba con detención preventiva, me dicen que ya se ha producido hasta el sobreseimiento, no sé, eso
colega, de que obviamente ya se ha emitido el sobreseimiento del caso, de que han enviado a un portero que ha estado 12 años en un colegio y nunca ha tenido ningún problema a la cárcel por creerle únicamente a la víctima, a la cual sí hay que creerle. Imagínense, hay muchos casos donde se descubre verdaderas violaciones de niñas, niños con esta declaración, pero imagínense qué caso dramático. O imagínense esas sentencias de la Corte Interamericana, pero igual de la Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, que te interpretan que en base a la Convención do Belém do Pará tienes que castigar todo. Hay un caso en Bolivia donde a una persona que sufre esquizofrenia, que había matado en un ataque de esquizofrenia a su novia, le habían dado 30 años de cárcel por feminicidio. Ustedes van a decir, ¿y no se han enterado que el artículo 17 del Código Penal dice inimputable enfermedad mental y una enfermedad mental es la esquizofrenia? No se han enterado. Ahí dice, no podemos aplicar el artículo 17 porque la Convención de Belén do Pará dice que hay que castigar en todos los casos. ¿Dónde dice eso? Ustedes no van a encontrar esas referencias de que se invierta la carga de la prueba, de que ya no haya presunción de inocencia ni indubio pro reo en este tipo de delitos. No, no haces referencia porque sería también violar derechos humanos de un procesado. Ese es el problema en Bolivia. Noten que ese es el problema en Bolivia. Hemos creado un sistema que es derecho penal del enemigo, donde el enemigo es claramente ahora alguien que es malo por naturaleza, esa sentencia. Ese es el enemigo. Y es muy difícil encontrar la absolución por presiones mediáticas, toda la labor realizada por nuestros queridos amigos activistas de las ONGs, donde dicen hay que recuperar el papel de la víctima, hay que recuperar a la víctima. Con derecho penal no recuperas el papel a la víctima. Haces más fuerte a los órganos públicos. Recuperar el papel de la víctima, curiosamente, es justicia restaurativa, donde limitas el papel del Estado y el papel de la